Buenas tardes para todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la unidad y cómo esta puede llegar a salvar vidas. La conexión pasada fue quedar salvaba vidas y hoy vamos a hablar de la unidad. Entonces, aquí como vemos en nuestra primera presentación dice, la división comienza en el corazón. Vivimos en una época donde las diferencias parecen definir las relaciones, se discute por política, por dinero, por la crianza, bueno, etcétera. Muchas veces queremos ganar una discusión, pero terminamos perdiendo algo mucho más valioso, la paz del hogar, la confianza de un hijo, la cercanía con el esposo o esposa o la comunión con un amigo. Entonces, lo primero que nos explicaban en la predicación el domingo es que como seres humanos nunca podremos estar de acuerdo en todo al 100%, pues porque tenemos vivencias diferentes y formas de ver el mundo diferentes y opiniones diferentes, ¿sí? Pero a lo que Dios nos llama es a que a pesar de esas diferencias, a pesar de esas opiniones, pues estemos unidos como un solo cuerpo que somos, que es el cuerpo de Cristo, porque pues si somos un solo cuerpo, pues no tendría sentido, pues que un brazo esté por allá en un lado y el otro en el otro, ¿sí? No, no es congruente. Entonces vamos a leer Tito 3 del 1 al 11. Ya Santiago lo está buscando. Tito 3 del 1 al 11. Sí. Ujú. Tito 3 del 1 al 11, Ujú. ¿cierto? Sí. Eh, a los hermanos de la iglesia, recuérdales que deben obedecer a los gobernantes y a las autoridades del país. Recuérdales también que deben ser obedientes en todo y estar siempre dispuestos a hacer el bien. No deben hablar mal de nadie, ni discutir. Deben ser amables con todos y mostrar humildad en su trato con los demás. Antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos. Para divertirnos hacíamos solo mano que se nos ocurría. Éramos malvados y envidiosos y esclavos de esos malos deseos. Todo el mundo nos odiaba y nosotros también odiábamos a los demás. Pero Dios, nuestro Salvador, nos mostró que Él es bueno y que ama a todo el mundo y nos salvó. Pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Gracias a Jesucristo, nuestro Salvador, Dios nos dio el Espíritu Santo. Por su gran amor, Dios nos aceptó y nos dio la seguridad de que tendremos la vida eterna tan esperada. Esto es verdad y quiero que en- que insistas en enseñarlo para que los que confían en Dios se dediquen a hacer lo que es bueno. Estas cosas son buenas y ayudan a todos, pero no te pongas a discutir acerca de tonterías, ni prestes atención a las leyendas que hablan de nuestros antepasados. No te enojes ni pelees con nadie, solo por hablar, solo por hablar de la ley de Moisés. Esas discusiones son inútiles y no conducen a nada. A los que siempre están peleando en la iglesia, llámales la atención uno o dos veces. Si no te hacen caso, apártate de ellos. Pueden estar puedes estar seguro de que esa gente ha dejado de creer en la verdadera enseñanza y sus propios pecados demuestran que son culpables. Amén. Entonces aquí el verso, los versículos bíblicos nos hablan de que estemos dispuestos a hacer, ¿qué? Lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Dice ahí,
no hablar mal de nadie, no discutir, buscar la paz. Y digamos, a uno muchas veces es, pero es que yo tengo razón, ¿sí? Y usted puede tener toda la razón que quiera. Pero si eso de yo tengo razón no sirve para solucionar, pues simplemente tienes la razón y ya. Dios nos dice, no se pongan a pelear, no dividan, no busquen ganar, ¿sí? Sino busquen ¿qué? Estar unidos. Amén. Entonces, aquí nos dicen, es interesante que Pablo no comienza hablando de faltas doctrinas ni de conflictos políticos, comienza recordando cómo era nuestro corazón antes de conocer a Cristo. En el versículo 3 describe nuestra antigua condición, llenos de malicia, viviendo de envidia, odiándonos unos a otros. Es decir, la división nace primero dentro del corazón. Cuando el yo ocupa el primer lugar, inevitablemente el nosotros comienza a desaparecer. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Pues si usted quiere, en palabras más entendibles, pues si usted quiere simplemente ganar, pues no hay un nosotros. Entonces, next. Dice, el Evangelio nos enseña a vivir diferente. Dice en Tito 3, del 4 al 8, Pablo hace un contraste maravilloso. Dice, antes éramos, pero Dios. Todo cambió cuando apareció la bondad y el amor de Dios, y no porque fuéramos mejores, y si Dios nos trató con misericordia, ¿cómo no vamos a tratar así a nuestra familia? Muchas veces exigimos perfección a quienes amamos, olvidando cuánta gracia hemos recibido. Entonces, vamos a leer 1 Corintios 13, del 4 al 7. A ver quién lo tiene primero. ¿Ya lo tienes? Sí. Del 3 al 4, ¿cierto? 13, 4 al 7. Ok. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros han hecho, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Amén. A mí me encanta este versículo, porque habla del amor como realmente es sacrificial. Y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a sacrificar eso, a decir, no, bueno, yo cedo, a pesar de que yo creo que la otra persona no tiene la razón, no es lo que yo creo correcto, pero decir como me importa más tener una relación contigo, estar en unidad como familia, como amigos, como esposos, como iglesia, porque pues en la iglesia somos muchos, no todos tenemos una misma opinión, pero no podemos estar causando divisiones solo porque yo creo que solo yo tengo la razón. Entonces ahí dice que el amor no insiste en salirse con la suya, o sea, no es egoísta, no es orgulloso, no, Dios no nos dice, no, sí, usted pelee por lo que usted cree, no, dice, es con mi palabra, si es lo que yo digo y yo los mando, pues a estar unidos, a dejar el orgullo. Tremendo. A mí me parece eso tremendo porque nosotros como personas usualmente siempre defendemos nuestro punto de vista y nos es muy difícil ponernos en los zapatos de otras personas. Entonces, básicamente Jesús nos está invitando, oiga, póngase en los zapatos de la otra persona. Si usted es capaz de ponerse en los zapatos de la otra persona, usted dice, bueno, puede que mi punto de vista sea válido, pero pues no tiene sentido yo hacer que, sí, ponerme a pelear para hacer más daño. Y es que muchas veces nosotros, defendiendo nuestro punto, lo que sea que nos haya incomodado, lo que sea que queramos hacer, buscamos, al ver la negativa de otras personas, buscamos es herir. Entonces, es eso, el amor. Si uno dice realmente amar, como
se supone que somos cristianos, realmente debemos buscar no salirnos con la nuestra. A veces no se trata de eso, no se trata de, no, es que es rojo, no, es que es azul. Ujú. Pues no, ya. Exacto. Me acuerdo una vez que vi una predica del pastor Rey que él hablaba de eso, del amor. Y él decía en uno de sus testimonios que él una vez tuvo una pelea con su esposa y que Dios le dijo, estás mal. Y que él le contestó, pero Señor, tú sabes que yo tengo razón, porque es que ella hizo eso y yo tengo razón. Y que el Señor le contestó, sí, puedes tener toda la razón que tú quieras, pero como estás llevando las discusiones, estás mal y perdiste toda la autoridad. Y cuando nosotros nos empecinamos en decir es que yo tengo la razón y demás, perdón. Pues la otra persona que hace, pues se cierra, es como, ah, pues bueno, no me interesa arreglar, no me interesa hablar, no me interesa nada, y ahí pues la relación que pues se rompe porque ninguno estuvo dispuesto a escuchar y decir, ok, quiero entender tu punto y quiero solucionar esto en lugar de ganar y decir, no, es que soy yo el que tiene la razón. Y vamos a leer Colosenses 3 16 17 que dice, Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. amén. Entonces aquí que nos manda Dios, dice, no solamente representamos a Cristo cuando estamos aquí compartiendo una palabra, sino en el día a día, en nuestros trabajos, en nuestras casas, en cómo respondo yo a mi familia, cómo le respondo, no sé, a mi esposo, solo digo con él. Cuando tenemos una discusión, respondo como, bueno, intentemos solucionar o como no, pues. Entonces, estamos representando a Jesús con la forma en la que hablamos. Hay que reflexionar. Next. Dice, el egoísmo siempre termina dividiendo. Desde Génesis encontramos el mismo patrón. Satanás quiso exaltarse, Adán quiso decir por sí mismo, Caín prefirió sus propios sentimientos antes que obedecer, y Lot escogió pensando únicamente en su beneficio. Siempre que aparece el egoísmo, la unidad desaparece, y eso también ocurre en nuestras familias. No es casualidad tantos matrimonios, hogares e iglesias que se rompan cuando nadie quiere dar el primer paso para reconciliarse. Ujú. Y pues es tremendo porque muchas veces nosotros decimos como no, pero porque yo tengo que pedir perdón o porque yo tengo que ser el que una esta familia, porque yo tengo que aguantarme una y otra vez esto, ¿sí? Pero si solo pensamos en nosotros, en que no, es que esa persona me roba la paz o en, no sé, las circunstancias en la familia que uno quiere como hacerse el loco, eso es puro egoísmo, porque entonces, ¿cómo decimos que seguimos a Jesús si a mi propia familia en mi trabajo o en todos los lugares en los que yo transite, solo pienso en mí? Y, pues si ese está triste, pues ay, vaya llore allá. El rinconcito. Ajá. Y yo estoy bien, entonces pues no importa si el resto está mal, ¿no? O si mientras yo gane y yo tenga la razón, pues nada más importa. Entonces, eso al final termina dividiendo familias y es difícil porque eh, hijo de marca. Una familia dividida es
muy duro, digamos. Yo ahora con mis hermanos siempre estuvimos apartados unos de otros y es difícil muchas veces tener como ¿Cercanía? esa cercanía. Sí, claro, eso tiene sus consecuencias, por supuesto. Ujú, Pero por eso Cristo nos llamó a ser personas, ¿no? ujú, Que unas personas que... exacto. Entonces, si yo solo pensaran como, bueno, pues yo estoy bien y mis hermanos, pues por allá cada uno en su mundo, pues sería egoísta porque Dios me llamó a una iglesia y prometió que mi familia sería unida. ¿Cómo? No sé. Pero pues simplemente está en mí, pues, demostrarles mi amor y pensar en cómo se está sintiendo la otra persona, que necesita, así sea simplemente un hombro para llorar y no pensar en simplemente cómo me siento yo. ¿Y qué dice Hechos 20 1 al 4? Cuando cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y, después de animarlos, se despidió y salió rumbo a Macedonia. Recorrió aquellas regiones dando palabras de aliento a los creyentes en muchas ocasiones, y por fin llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Como los judíos tramaban un atentado contra él cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. Lo acompañaron Sópater, hijo de Pirro de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y por último Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. Y aquí en la predicación del domingo nos hablan precisamente de dos personajes que están ahí. Sí, Yo allá tengo. está la cámara. Sí, sonría. Sonríele a la cámara. Bien, cabros. Nos hablan específicamente de estos dos personajes, Aristarco y Segundo. Aristarco haciendo como énfasis en que era alguien de la aristocracia y Segundo, pues decían que era como pues un nombre como el segundo, como alguien que no, probablemente un esclavo. Entonces, uno pensaría que hace alguien de la aristocracia con un esclavo. ¿Y por qué estaban unidos? O sea, ¿a raíz de qué? Nos explicaban que eran personas que se unieron sin importar sus nacionalidades, sus diferencias sociales, económicas, de, de pensamiento, de cualquier cosa, se unieron ¿para qué? Pues para predicar la palabra de Cristo. Y eso es algo muy bonito porque Dios une personas sin importar clase social, ideologías, porque cómo llegamos a esa unidad, pues teniendo la mirada fija en Cristo. Y dice, la unidad es una decisión diaria. Primera de Corintios 10, perdón, 1:10. 1:10. Dice así. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Entonces Pablo dice, les suplico, ¿sí? Que traten de estar unidos, ¿sí? Y eso es una decisión propia. Cuando yo decido, te perdono, te tengo paciencia, vamos a solucionar esta discusión, este desacuerdo. Y si yo tengo que ceder, cedo, ¿sí? No siempre es que solo una persona ceda y como, ay, bueno, pues para evitarme la... No, yo también tengo que ceder o la otra persona, si la otra persona es la que nunca cede. No, es importante recordar que, como veníamos hablando con Heidegger, es que a veces nosotros somos unas personas mientras estamos leyendo la Biblia y nos dura más o menos medio día y ya después, ¿qué pasó? Al día siguiente se nos olvidó y volvimos a la misma andanza, ¿no? Entonces, importante recordar que esto siempre es una decisión, ¿no? Siempre vamos a tener conflictos. Va a pasar en algún punto, pero depende de nosotros elegir si continuar o no y hasta dónde queremos llegar con el conflicto. Entonces,
es importante tener presente que Cristo pues nos llamó a evitar precisamente eso, porque solo genera más daño, ¿no? Ah, y pues tampoco es que evitar el conflicto signifique no, aguantar todo, pues porque no, ¿sí? No vayan a tomarlo por el lado que no. Dice, una familia unida es un testimonio del Evangelio. Leamos juntos Romanos 15 del 5 al 7, que es Santiago hasta que se lee. Romanos 15. Romanos 15 5 al 7. dice, eh, aunque en realidad es Dios quien nos da paciencia y nos anima. A él le pido que los ayude a ustedes a llevarse bien con todos, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Así todos juntos podrán alabar a Dios el Padre. Por eso es necesario que se acepten unos a otros tal y como son. Así Cristo los aceptó a ustedes. Así todos alabarán a Dios. Amén. Entonces dice, una familia donde Cristo reina no es aquella donde nunca hay diferencias, es aquella donde el amor siempre termina siendo más grande que el orgullo. Entonces Dios nos llama a reflexionar y a decir diariamente que estás escogiendo que reine en tu hogar. La unidad, el ceder, el decir, bueno, esta vez cedo, porque prefiero tener paz y armonía o no, pues si no se hace como yo quiero, pues no se hace y punto. Ujú. Entonces, porque al final de cuentas esas actitudes pues terminan dividiendo, porque la otra persona va a decir, pues, haga lo que quiera y ya, pero no nos sentamos a hablar, no nos sentamos a dialogar la situación y las decisiones, porque pues no es simplemente que una persona tome una decisión y ya, se hizo. Y si la otra persona no está de acuerdo, y si la otra persona no le parece o no se siente cómoda, eh, entonces pues también, porque una relación independientemente de cuál sea, implica dos personas. Y pues dos personas que piensen siempre igual, pues hay una pensando por los dos. Eso es así de simple. Entonces, la idea no es esa, no es que solo uno ceda por no generar conflictos, sino que a pesar de las diferencias y de los conflictos y de todo lo que pueda suceder, es ok. Para mí lo más importante es la unidad de mi familia, independientemente de lo que sea. Amén. Palabras. Palabras más, palabras menos. Gracias. No, pues es muy importante eso. Hay que siempre, digo que tomar esas cosas con pinzas, ¿no? Porque qué ejemplo, ¿no? Estamos dando. Y muchas veces nuestros hijos crecen con el ejemplo, más que con las palabras que les damos. Entonces, no podemos enseñar algo sin dar el ejemplo, ¿no? Y qué bonito es poder enseñar algo como tenemos nuestras diferencias, por supuesto, pero yo elijo reconciliarme y buscar la manera correcta de llegar a un buen acuerdo. Ujú. Y bueno, pues eso es todo.